Hola, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Esto es Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De ese lado del micrófono, como cada semana, te saluda Saúl Acevedo. Y hoy vamos a seguir platicando sobre la reciente creada Ley General de Aguas. La semana pasada ya hablamos sobre el contexto en el que se da esta aprobación y cómo pues es un mandato desde hace más de 10 años de la Suprema Corte de Justicia y que sin embargo el Congreso de la Unión pues había sido omiso en cumplir esto. Han sido muchas las personas y grupos y activistas que han tratado de impulsar una ley de aguas donde sobre todo se respete este derecho humano. Sin embargo, hoy en esta creación, pues hay opiniones diversas, tanto quienes lo ven como un gran logro, como quienes creen que todavía se pudo haber hecho un poco más. Hoy, para platicar sobre los grandes avances que hubo y el por qué es importante reconocer este esfuerzo, porque además fue un compromiso de la propia presidenta de la República, donde se comprometió a garantizar el derecho humano al agua y además a impulsar esta Ley General de Aguas, y pues reconocer ese trabajo y los avances que ha tenido. Y para ello me da muchísimo gusto que el día de hoy está aquí con nosotros el diputado federal Luis Humberto Fernández, quien pues no solamente estuvo participando ahí en las sesiones, sino que es un gran referente del movimiento de la Cuarta Transformación aquí en el estado de Querétaro. Luis Humberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Qué gusto verte siempre. Gracias, gracias. Luis Humberto, primero me gustaría que empezáramos a platicar sobre qué es lo que tú consideras más importante o rescatable de esta Ley General de Aguas. A ver, yo creo que hay que a lo mejor regresarnos un pasito. Sí, sí, sí. Primero, entender que la ley anterior era una ley que no se había modificado en más de 40 años. Solo tuvo una pequeña reforma con Peña Nieto, pero básicamente la reforma de Peña Nieto era alimentar un mercado del agua. Esto es, pierde su sentido original, que era de un derecho, a volverlo una mercancía. Y esto generó una serie de cosas que tú ya has consignado, tú lo tienes con mucha claridad, la especulación, que el agua se volviera una mercancía, el acaparamiento y la concentración del agua como una mercancía más que como un derecho. El otro tema es que la ley de aguas era para un México que no existe y más aún para un Querétaro más distante del que conocemos. Entonces, imagínate ese 40 años, pues era una realidad completamente diferente el país, 40 millones de habitantes menos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Vamos primero a lo esencial. Uno, retoma lo fundamental de la Constitución del 17, que el agua es patrimonio de todas y todos los mexicanos. La propiedad originaria que se perdió con la reforma de Peña Nieto. Y lo segundo, algo que es muy importante, retoma una ley para hacerla pertinente con nuestras condiciones. ¿Qué le veo yo de fundamental? Uno, que el futuro de México y el futuro de Querétaro están determinados por lo que pase con el agua. Debemos de tomar medidas fuertes. ¿Por qué? Porque la subsistencia de la nación y la subsistencia del Estado dependen de cómo se maneje el agua. Y esto, volviéndolo una mercancía y dejándola en manos de pocos, pues esto no le conviene a nadie. Entonces, en lo esencial es esto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Eh, ordena el uso del agua, ordena todo el tema del agua y sobre todo vacunas contra hechos que ya se estaban dando de la corrupción. Si tú me dijeras cómo podría sintetizar esto en una sola frase, es que el agua debe ser para todas y todos y no solamente para los gandallas, que es lo que había venido pasando. A partir de esto, si lo desglosamos, eh, Sí, 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 porque creo que justamente hoy por hoy, si checamos los títulos de concesión, encontramos con que el 70% se va para lo agrícola. Sin embargo, te metes a checarlo en el GPS y en los planos georreferenciados y encuentras cómo hay pozos de uso agrícola que hoy por hoy están adentro de parques industriales. Entonces, pues esta agua, en verdad, pues te hace sospechar que no se está utilizando para fines agrícolas, ¿no? Sino más bien como para usos industriales o incluso dentro de zonas habitacionales. Entonces creo que, como bien habla de estos de los gandayas, pues hoy por hoy, pues se veía que estas personas eran quienes estaban teniendo uso de esta agua. así es, mira, esto es muy importante porque muestra el anacronismo de la ley anterior, porque si tú ves el mapa de Querétaro hace 40 años o 50 cuando se dieron las concesiones, pues era una mancha urbana completamente diferente. Pero aquí está lo perverso, que
Este mecanismo protegía a los productores agrícolas, pero muchos seguían con pozos declarados como agrícolas. Esto significa con muchas facilidades, muchas bondades por parte del Estado mexicano, pero básicamente se dedicaban a vender el agua. Entonces, esto significaba un abuso en muchísimos que puedes ver. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente que el agua sea para todas y para todos, y no nada más para unos pocos, para los menos, para los gandallas. Tampoco satanizaría la figura de la concesión. No todos los casos es malo, pero sí habría que revisar todas para determinar cuáles están derechas y cuáles están chuecas. Y esto nos da pie a varias cosas. Uno, ordena todo el tema del agua en diferentes niveles, pero también algo que ha sido muy perverso es todos los mitos que se han construido y falsedades sobre esta ley. Se habló de que se quitaba el tema de sucesión, la capacidad de heredarlo. No es cierto, está muy claro. No es diferente a una casa. Cuando alguien fallece, desafortunadamente, se va a un juicio testamentario, aunque tenga testamento, un juicio sucesorio, esta persona, quien va a ser el dueño de la casa, quien se le heredó, la escritura, pues lo único que se está poniendo es que se registre quién es el nuevo propietario, el nuevo concesionario, el nuevo usuario de esta agua. Y por el otro lado, esto que se habló del divorcio entre la tierra y el agua, no se aguanta por ningún lado. Entonces, la verdad, y aquí la evidencia se muestra, ¿no te llama la atención que una vez que se aprobó la ley pasaron dos cosas? Se informó, pero también se desmovilizaron todos estos cierres que se dieron, ¿no? Entonces, esto nos habla, por un lado, de una desinformación que hicieron los malquerientes y por otro lado, pues también un manejo que se dio en ciertos casos. En todo caso, yo creo que como partido en gobierno debemos de asumir la responsabilidad de informar, de dar claridad y dar certidumbre, y creo que se ha hecho muy bien por parte del gobierno de la República de manera extraordinaria por Conagua, y también pues cada quien, los diputados en sus distritos, en sus zonas, hemos tratado de compartirlo. Pero esta ley es muy buena porque, primero que nada, porque busca hacer más horizontal el uso y el acceso al agua. En Querétaro lo podemos ver, de un lado de la calle hay una concesión que tiene literalmente millones de litros de agua y del otro lado están esperando a que llegue la pipa. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el agua es de todas y todos, no es una propiedad originaria de una persona. Entonces, yo creo que crea un sistema mucho más justo, crea un sistema más horizontal, crea un sistema mucho más transparente y la verdad, por donde lo veas, creo que es una buena ley. Que además hay que hacer una acotación. Son dos piezas legislativas, una reforma a la ley general de agua, a la ley de aguas y crea la ley general de aguas. Entonces, son dos leyes, una que se modifica y otra que es completamente nueva. Entonces, esto yo creo que nos da un marco jurídico mucho más sólido y con más instrumentos con agua para y todas las entidades administradoras de líquido para tener una mejor gestión. Sí, porque creo que el tema del agua siempre había sido muy conflictivo, no solo en lo que tiene que ver con la sociedad, sino con los mismos órdenes de gobierno. Yo recuerdo hace como 10 años que metí una denuncia porque estaban tirando aceite en un dren y entonces hice la queja y todos estaban echando la bolita. Así con agua decía, no es que es del Estado, el Estado decía, no es del municipio, el municipio decía, no es de la federación. Y entonces como que había un problema ahí donde nadie se quería como hacer responsable. Y luego también creo que si lo vemos como la parte de la inspección y vigilancia, hoy por hoy creo que no existían las herramientas para que se pudiera estar vigilando esto, porque encontramos que tenemos una Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente que tiene alrededor de 6 7 inspectores para cubrir todo el estado, ¿no? Entonces vemos que es insuficiente. Entonces, yo, por ejemplo, esas son de las cosas que veo positivas en esta nueva Ley General de Agua, que creo que ya se empieza a tomar en consideración esto y se empieza a dar más estas, pues como estas herramientas o estos dientes para que la misma estado, viéndolo no solo como la federación, sino como los diversos órdenes, pues puedan estar atendiendo esta situación, ¿no? Mira, más que el tema de los dientes, que es importante darle potencia a la autoridad, es el tema de la coordinación. Es qué es lo que es competente cada quien y cómo nos alineamos, cómo nos organizamos en los diferentes elementos del Estado mexicano para poder administrar el agua, que creo que eso es lo fundamental. Pero eso es parte de muchísimas cosas
que tiene la ley que yo creo que nos va a servir muchísimo, sobre todo para el futuro. Como dices, el agua ha sido un elemento de desarrollo en el caso de Querétaro, pero también es un elemento que puede generar conflictos de largo plazo. Y en el caso de Querétaro, yo creo que merece una mención aparte. Mira, para que te des una idea, en Querétaro, en 1728, en 1728 ya tenías un problema grave de agua. Tan grave era que se tuvo que construir los arcos, el acueducto. ¿Por qué? Porque el río Blanco, que luego lo llamamos río Querétaro, ya no era útil para consumo humano por las tenerías y las curtidurías. Ya desde ese entonces teníamos un problema de contaminación y un problema de gestión del agua. Entonces, a raíz precisamente de los arcos del acueducto, se pudo dar prosperidad al Estado. Entonces, ahora tenemos que repensar completamente el tema del agua en el Estado para darle viabilidad para el futuro. Sí, es que aparte, justamente creo que esta perversión con la que ha ido avanzando el tema del agua, donde ya se le veía como una mercancía y no como un derecho humano, que pues sabemos que es fundamental para la vida, pues iba como permeando, ¿no? Y lo vemos como incluso hoy en el desarrollo de Querétaro, como la planeación pues pareciera que es nula y cómo no se toma en consideración todo el entorno y cómo todo está interconectado, ¿no? Y algo que también yo reconozco de esta nueva ley es la parte de que se considera para la planeación las cuencas, que yo creo que es un concepto que para mucha gente no lo tiene tan presente y cuando piensa en una cuenca se imagina en un laguito o en un cuerpo de agua, cuando en verdad pues son cuerpos eh, geográficos, geológicos que están por todos lados y que están conectados y que nos hablan de todo un ecosistema y cómo esto pues tiene repercusiones entre las diferentes zonas dentro de la misma cuenca. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo qué maestría estudiar, la que me llamaba la atención era la de gestión integrada de cuencas, pero yo pensaba, cuando al rato yo les diga, soy maestro en gestión integrada de cuencas, nadie me va a entender, nadie va a saber qué es eso, ¿no? Y ya se me hizo más fácil como ciencia y tecnología ambiental. Y entonces creo que incorporar este tipo de conceptos que además van a servir para seguir planeando las ciudades, porque aunque hoy las vemos completamente desarrolladas, creo que es inimaginable a dónde vamos a llegar, ¿no? Y creo que este tipo de conceptos y este tipo de, pues, de términos que además, pues, abarcan que tienen un gran alcance, pues, es importante, ¿no? Y sobre todo, pues, porque viene de la misma presidenta, que, pues, es una científica en cuestiones ambientales. Así es, y además experta en temas ambientales. Sí. Pero mira, aquí te tocas dos temas fundamentales. Uno, cómo pensar la ciudad. Al final no puedes desarrollar si no hay disponibilidad de agua. Y el otro tema que es fundamental, que yo creo que es la agenda más importante ahorita en el tema del agua, es repensar las cuencas. Los acuerdos de cuencas se hicieron en los 50s, 40s, entonces, pues no tienen que ver ya con la realidad de las ciudades que había en ese momento con las que están ahora. Pero además hay un elemento muy importante, es que no hay agua nueva. O sea, la misma agua que existe, existe desde la creación de la tierra. Entonces tenemos que administrar la misma cantidad de agua, para en este caso 5 o 6 veces más gente que cuando estaba la gestión de las cuencas. Entonces, yo creo que sí tenemos que revisar desde el concepto en sí mismo de la cuenca como elemento planeador del desarrollo y yo creo que muy pronto tendremos que revisar cómo firmar nuevos acuerdos de cuenca porque muchos de los cuerpos de agua que se consideraron en los acuerdos de las cuencas, pues ya no existen desafortunadamente. Entonces, sí es todo un tema que tenemos que ver y esto también te lleva a, en el caso de Querétaro, a pensar qué tipo de ciudad quieres y qué tanto puede aguantar el crecimiento. O sea, cuando yo llegué al estado hace 22 años, Querétaro tenía 1 millón de habitantes. Hoy Querétaro tiene 2,5 millones. O sea, prácticamente se construyó una vez y medio todo el estado. Entonces, esto implica y básicamente tenemos la misma infraestructura de hace 20 años ahorita, salvo 2 o 3 obras. Entonces sí tenemos que repensar todo el concepto del rumbo de la ciudad, de las ciudades, yo diría, el concepto de la zona metropolitana de Querétaro y también pensar de forma más horizontal que todo el estado tiene problemas de agua de una u otra forma. Entonces sí es un tema muy, muy de fondo que no está resuelto, que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar mucho y algo que es muy importante a la luz de argumentos técnicos más que los políticos, que creo que es como se hizo la ley. Creo que una de las fortalezas de la ley es una ley técnica
y contrario a lo que los malquerientes han dicho, es una ley muy sólida en términos técnicos y no tiene argumentación política. Ideológica sí, porque sí creemos que el agua debe ser de todas y todos, pero política no. Entonces, nos queda mucha tarea por hacer en ese rubro. Sí, es que ahorita que menciona esto del crecimiento de Querétaro, recuerdo que hace unos años chequé un análisis que había hecho el Instituto Municipal de Planeación, donde hablaban de que la ciudad había crecido poblacionalmente hablando un X porcentaje, pero que sin embargo la mancha urbana se había expandido muchísimo más. Entonces aquí vemos cómo esta mancha va creciendo y está ocupando todos los espacios y vemos cómo hoy hay más inundaciones, no tanto porque la cantidad de agua sea mayor, sino porque cómo se ha estado cambiando el territorio y cómo se han estado ocupando espacios que pues ahora hacen que el agua arrastre y que llegue todavía con más fuerza y que cause todos los problemas que pues hoy por hoy podemos ver. Y creo que esto es pues muy preocupante y que justamente pues se tiene que empezar a atender, ¿no? Y considerarlo pues todo en un conjunto, porque hoy vemos las manifestaciones de impacto ambiental, cómo las hacen súper pequeñas y como de que no, pues solo voy a impactar aquí, cuando en verdad el impacto que estás haciendo terrenos arriba, aguas arriba, pues va a tener una repercusión acá abajo, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, con zonas como Santa María Magdalena. Son varios temas los que estás comentando. Lo primero es que Querétaro ha crecido en manera muy horizontal y no hemos tenido un desarrollo vertical que creo que sería más conveniente en términos de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque este te permite tener más áreas verdes. El segundo es que como ha crecido la mancha, ha alterado todo el ecosistema. Si lo vemos en las lluvias, ¿por qué se dieron daños con estas lluvias que no se habían dado antes? Precisamente pues porque hicimos una autopista para el agua, impermeabilizamos toda la ciudad y entonces el agua cuando baja normalmente tiene una atracción en la tierra, se va filtrando y ya cuando llega a tierra abajo, pues ya llega con menos caudal y menos aceleración. Parte de los daños que se vieron es presente porque por el pavimento se acelera, no se permea, no tiene tracción y entonces se generan este tipo de cosas. Entonces hay que repensar precisamente la posibilidad de un crecimiento más vertical, de más áreas verdes y algo que es el elefante en la habitación. Todo el mundo habla del agua, pero nadie habla de la recuperación de suelos. No vas a tener más agua si no tienes recuperación de suelos. No vas a tener mejor disponibilidad si no tienes más áreas donde pueda permear. Entonces, a lo que quiero llegar es que debemos de tener una visión completamente integral de lo que debe ser la ciudad, de lo que debe de ser el Estado, de lo que es la gestión del agua en todo su proceso, desde la extracción hasta la disposición final. Entonces, si tú ves el proceso del agua en Querétaro, es un proceso trunco y un proceso fallido. Si tú ves, por eso me da tanta risa el Batán. Quieren un proyecto tote, ya no voy a hablar de eso porque luego se enojan, pero tienes un proyecto tote cuando más de las dos terceras partes de las plantas tratadoras en el estado no funcionan. Entonces ahí tienes una gestión rota de todo el proceso del agua sin una visión medioambiental y sin una visión de responsabilidad con las generaciones futuras. Sí, creo que justo, o sea, como que todo se ha visto como atenderlo por partes, ¿no? Y que además teníamos como que el agua en una bolsa completa, donde no importaba si era como para la industria, si era como para la agricultura o si era para el consumo humano, ¿no? Y creo que algo también que a mí me gustó de esta ley, pues es esto de que se esté priorizando el uso humano, ¿no? Que ya se le esté dando el verdadero valor como derecho humano y pues como fuente de vida. Así es, pero mira, tiene que ver con varias visiones. Uno, que la visión de la gestión del agua se veía como una gestión de obras. Hacer obras era hacer el tema del agua, cuando lo que tienes que tener es una visión integral de todo el proceso del agua. Yo creo que es algo que sirve muchísimo la ley. Y por el otro lado, el tema, pues de que en el caso de Querétaro ha habido una visión muy centralista del problema del agua. Si tú ves, por ejemplo, y no quiero regresar nuevamente al Batán, pero llevarle agua a los mismos. ¿Por qué no se hace un Batán para Santa Rosa, para Hércules? Y ya no digamos para San Juan del Río o otras, otros municipios que están pasándosela mal con el agua. Entonces, tenemos que tener una visión integral, una visión de todo el Estado y creo que la ley nos facilita este tipo de planeación, pero sobre todo pensar el agua diferente. Y ahorita, ¿cuál es como lo que usted esperaría que de la forma en la que se va a ejecutar esta ley, o cómo es que la van a adoptar los diversos estados?
pues, por ejemplo, Querétaro, ¿no? Pues mira, de entrada no es que se adopte, es texto vigente en todo el territorio nacional. Entonces, yo lo que creo son varias cosas. Uno, que se tiene que adecuar el diseño institucional al nuevo marco de la ley. Esto implica repensar, replantear el documento fundacional de la SEA, el decreto de creación. Entonces se tiene que adecuar a esto, porque además tiene sus temitas interesantes. Si tú ves, es un organismo coadyuvante. Pues coadyuvante, ¿qué? Pues al final está operando, ¿no? Entonces, una parte es el diseño institucional. Lo segundo es la parte jurídica y de integridad. ¿Cómo vamos a revisar todas las concesiones sin cometer una injusticia, sin cometer un abuso, sin caer en la burocracia, pero que tengamos la certidumbre como Estado de quien tiene una concesión o quien tiene algún derecho para la extracción del agua, pues lo haga de manera racional, decente y legal? Pero por el otro lado, algo que es fundamental es también estamos obligados a darle certidumbre jurídica a todos, a los campesinos, a los ganaderos, también a los desarrolladores. No podemos satanizar a nadie. Entonces, es un juego de certidumbres por los dos lados que se me hace el reto más importante de esto. Y por el otro lado, hay un reto de infraestructura fundamental. ¿Cómo vamos a aprovechar más el agua para lograrlo? Y te doy un dato, por ejemplo, a veces hablamos de los grandes proyectos. Para el caso de Querétaro, la mayoría de los pozos no solo están agotados en cuanto a la disposición del acuífero, son pozos que se hicieron hace 50, 60 años. Ya la mayoría ya son tubos oxidados con una bomba. Entonces, vamos a tener que hacer una inversión muy importante en agua en todos los rubros, tanto a nivel nacional, a nivel municipal, como a nivel estatal. Sí, porque creo que justamente eso es algo increíble, ¿no? Que tú ves que incluso obras del mismo gobierno revientan tuberías. Y tú dices, pues, ¿por qué no? Y te das cuenta que ellos le llaman que está sectorizado, que hay una parte de la ciudad que está sectorizada, pero otra que no. Y entonces estos se refieren que ni siquiera tienen idea de por dónde pasan las tuberías, que son tan viejas y tiene tanto tiempo que ni siquiera ubican en dónde están. Y pues por eso están pasando esos problemas, ¿no? Y se dan cuenta hasta que pues ya hay como una fuga o algo. Entonces, pues sí pareciera que esto se ha abandonado de alguna forma. Y yo, por ejemplo, algo en donde lo veo muy claro es en quién es el titular del organismo, ¿no? ¿Quién es el titular de la SEA? Y entonces encuentras que es un hombre que su formación es de comercio internacional. Que entonces ahí tú te quedas como esto que tiene que ver con el manejo del agua, ¿no? Deja tú con el manejo integral del agua, sino con tan solo con el recurso. Mira, yo creo que más que un tema de una visión de una persona, es de una visión de todo un Sí. gobierno. Pero al final, yo creo que son hombres de su tiempo, son mentalidades basadas en una formación neoliberal Mm. en la cual se va derivando todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo importante de esta ley y qué es la reflexión de fondo? Es pensar diferente el agua, pensarla como un insumo social, como algo que nos pertenece a todas y todos, y que a partir de esto, de esta visión social, de esta visión colectiva, te va a permitir una administración más justa del agua y tratar de evitar una concentración injusta donde no se requiera la especulación y sobre todo el tema es muy sencillo. Acá a veces nos podemos ahogar en temas técnicos. El tema es muy básico, el de la ley, que se dé agua para todos, más tiempo y de mejor calidad. En eso se circunscribe y eso es el objetivo de la ley y es sobre lo que se trabajó y creo, siempre hay cosas que son perfectibles, pero siempre se trabaja en el ámbito de lo posible y de lo materializable. Es peor una ley que es inaterrizable que una ley que es posible, aunque sabemos que en el futuro tenemos muchos espacios de mejora, pero siempre lo concreto es lo más difícil y lo concreto está en esa ley. Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que justamente esto, como hablaba al inicio, de que sí tiene ideología, porque justamente parte de esta ideología de la justicia, ¿no? De la justicia social. Y, por ejemplo, lo vemos con este reconocimiento a las comunidades, que ya hoy por hoy se les empieza a dar este valor y esta voz. Si bien hoy tenemos los consejos de Cuenca donde se podía participar, pues eran espacios sumamente cerrados, donde pues no era fácil, ¿no? Y hoy por hoy se le Y da como tampoco este tenían una valor. visión social Sí. necesariamente. No, pues ese es el reto, es hacer la realidad y sobre todo hacer una participación más social, más horizontal y también el reconocimiento de las comunidades. Entonces, yo creo que hay muchos avances en la ley, nuevamente sin descartar que tenemos
todavía mucho por hacer en materia del agua. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información. Yo espero que sea de ayuda para todos quienes nos estuvieron escuchando y que no se queden con esta idea, que yo creo que muchas veces los medios, pues, señalan cosas que luego son falsas, ¿no? O que pues no son correctas. Mira, a ver, yo creo que hay que dar claridad. Y también hay una cosa, los que venimos de la izquierda de toda la vida, no podemos espantarnos de los movimientos sociales. Yo creo que como de izquierda debemos de darle el voto de confianza a los movimientos sociales, tratar de explicar, tratar de asumir sus banderas y donde sea lo correcto, donde sea lo ético, donde sea lo posible y donde sea armónico con lo que creemos, debemos de atenderlos, que fue lo que pasó con esta ley y a partir de eso distinguir las aspiraciones legítimas, las preocupaciones legítimas, pues de las mezquindades y las malquerencias. Pero creo que hasta ahorita ahí van las cosas y, Sí, y bueno, vamos a seguir platicando y como siempre estamos a tus órdenes, pues amigo. muchísimas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. Y también gracias a ti que nos estuviste acompañando durante esta casi media hora. Te recordamos que nos puedes buscar en las redes sociales como Pulso Verde. Muchísimas gracias y que tengas una excelente semana. Hasta luego.